lo importante es que lo sepa Romano, ¿viste? Que es el que toca los botones, el que dice, che, vamos por acá, vamos por allá. Después, Sí, el sí, resultado, sí. somos muy bilardistas nosotros. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Bueno, una mañana así, muy gris, Ujú. con bastante frío, por cierto. Ha bajado considerablemente la temperatura. Ayer un cielo celeste, totalmente despejado, por lo menos en lo que hace a Buenos Aires Acá también, es y un hermoso alrededores. domingo. Un Al hermoso AMBA, ¿no es domingo. cierto? Estamos hablando del AMBA. Ujú. Claro, toda la franja centro-sur de la provincia también tuvo un día muy soleado. Se esperaba después de lo que fue el temporal del viernes y sábado, Mm. que, bueno, desafortunadamente ha dejado víctimas fatales. En las últimas horas se ha encontrado en la zona de Varadero Campana el cuerpo de un hombre que había sido presumiblemente arrastrado por la correntada. Uf. La última información que estaba leyendo Adrián habla de al menos 3 personas que todavía están desaparecidas, Mm. una de ellas en el sur del Gran Buenos Aires, los otros dos allí en la zona noroeste de la provincia, donde hubo acumulados de más de 400 milímetros en un par de horas, ¿no? Se cortó el Sí. puente, bueno, lo que todo el mundo ya sabe que ha ocurrido allí fundamentalmente en lo que es la traza de la Ruta 9, pero con mucha incidencia y perjudicando a distritos como Chacabuco, Chivilcoy, Junín, obviamente Zárate, Varadero, Campana, todos los Mm. que son Salto me dijeron que estaba lo que complicado también, ¿no? atraviesa, ¿cómo, perdón? Salto me dijeron que estaba también muy Salto, complicado. sí, sí, San Antonio de Areco, Salto, Mm. sí, 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 fue realmente catastrófico lo del fin de semana. Y cuando baja el agua, es decir, lo peor ocurre en el momento de la tormenta, del temporal y de las horas críticas en las que se producen las anegaciones y bueno, y lamentablemente la gente que fue atrapada literalmente por el agua en los caminos. Ahora, hablando de producción agropecuaria, lo peor viene cuando baja el agua, Claro, claro. porque nadie sabe y nadie va a saber, por lo menos por unos cuantos días más, cómo quedan los campos. Se puede llegar a perder parte de la cosecha, que venía con un avance importante, sobre todo en soja, Mm. y la cosecha y la soja que estaba guardada en los silos también probablemente tenga algún grado de perjuicio por esta cantidad de agua. Yo no sé si ustedes han visto algunas fotos de las que han circulado, insisto, en zona de Chacabuco, Junín, Chivilcoy, todo ese epicentro, donde había fotos, lo único que se veía era un río de agua en los campos. Mm. Por supuesto, no solamente la ruta 9 estaba negada, ni hablar los campos, los caminos rurales, el acceso a los campos ha Bueno, el habido. puente Zárate Brazo Largo también, ¿no? Está cerrado. El puente también, sí, lo habían cortado, pero más que nada por precaución, para Ah, que ok. la gente no circule por la 9, Mm. pero el anegamiento en los campos fue muy importante y creo que a partir de hoy, mañana, si es que las condiciones climáticas lo permiten, se va a empezar a saber realmente con certeza qué es lo que allí ha dejado el agua. Insisto, lo peor ocurre cuando baja el agua, ¿no? Y ahí se Mm. empieza a ver el daño que se ha producido y cómo van a quedar esas tierras pensando en la campaña fina, en la campaña de trigo, que ya debería comenzar. Estamos hablando de la zona núcleo, Adrián, o de buena Claro. parte de la zona núcleo, por lo menos lo que hace al norte de la provincia de Buenos Aires, con un grado de perjuicio económico que en este momento no lo alcanzamos a dimensionar. Esto también afecta a la ganadería, a pesar de que, digo, a la ganadería en función del movimiento de animales y lo que tiene que Mm. ver con ferias, etcétera, pero en lo que tiene que ver con la cosecha de soja, en lo que tiene que ver con la producción de la cosecha gruesa, bueno, el perjuicio económico todavía no lo podemos dimensionar. Todavía no estamos en condiciones de poder dimensionarlo. Yo creo que en esta semana se van a empezar a hacer
los primeros cálculos de lo que ha sido este temporal, que, dicho sea de paso, excede cualquier tipo de previsión Eh, y, por supuesto, altera cualquier infraestructura que exista, mm. sin perjuicio de todas las críticas que uno pueda hacer a cualquier gestión y a cualquier gobierno. Acá no se Bueno, pero trata por de eso defender a quería... nadie o de ocultar el sol con la mano, Mm. pero claramente si caen 400 milímetros en un par de horas, esto No hay desborda. infraestructura que aguante, eso está claro, ¿no? Porque fue No, no, y muchísimo en menos en un poco tiempo. contexto, y menos en el lugar de la pampa húmeda más llano, Mm, no solamente más llano, sino que además el que tiene el contacto directo con el río, el que está más bajo mm. en términos morfológicos. Entonces, bueno, allí uno puede encontrar una explicación del porqué de esta tragedia, la magnitud de esta tragedia, que inclusive en cantidad de agua caída creo que hasta en algún momento superó al episodio de Bahía Blanca. ¿En Por lo menos serio? en algunos Fua. lugares, como Zárate, Campana, Mm. superó a lo que fue la tragedia de Bahía Blanca de hace un par de meses. Ahora, Leo, quiero Sí, hacerte una pregunta con respecto de esto. Me corro un poquito del eje que tiene que ver estrictamente con lo agropecuario y vamos un poco al clima, pero esta situación que se ha dado con esta tormenta, ¿es producto del cambio climático? ¿Se espera o es temporada de lluvias? ¿Es un hecho inédito? ¿Ha ocurrido antes? Digo, esto que ha pasado con el clima y este temporal... ¿Es algo común? ¿Es insólito? Porque escuché por ahí que decían insólito diluvio. Digo, ¿esto tiene que ver con el cambio climático? en lo personal, sí, Mm, creo que tiene que ver con el cambio climático. Digamos, la explicación que uno encuentra de parte de los científicos es que literalmente chocan dos masas de aire con temperaturas extremas, el frío que viene del sur con la masa de aire cálido que estaba instalada en el centro del país. Eso genera bueno, se genera la humedad y la nubosidad para que se desate estos episodios, estos temporales, que podía haber estado también acompañado con algún efecto ciclónico, que no lo hubo, por suerte. afortunadamente, ¿no? Porque Mm, sería el único que falta, mm. pero sí, claramente tiene que ver con el cambio. A ver, el cambio climático, Adrián, normalmente se asocia únicamente a la temperatura que aumenta. Bien, se aumenta la temperatura Claro, por la emisión de los gases, claro. se produce el efecto invernadero. Ese es como el librito que hemos ido aprendiendo en los últimos años respecto de lo que significa el cambio climático. Bueno, el cambio climático, que en parte es eso, también está asociado, o sea, el cambio climático genera estos fenómenos extremos. Mm, Como puede ser que sea un fenómeno extremo que, por ejemplo, este fin de semana la temperatura baje de cero. Eso también es un fenómeno extremo claro. y también está explicado en buena medida por lo que es el cambio climático. Yo lo asocio a lo que ocurrió el fin de semana en la cantidad de tiempo, porque puede ser que haya registro de tormentas muy fuertes, puede ser que haya registro de temporales, de temporales intensos, importantes. Ahora, estoy seguro que no hay un registro de un temporal estacionado en la zona noroeste de la provincia que después va diluyéndose hacia el este, entrando a Uruguay, durante prácticamente 3 días. Eso Claro. sí que es un fenómeno completamente Mm, novedoso. Inclusive algunos meteorólogos hablan de el final de la Niña, este largo proceso. fenómeno que hubo y que tiene que ver con el calentamiento de los océanos y que afortunadamente en la actual campaña no generó la sequía que algunos creían iba a ocurrir. Ahora estamos en la antesala de un invierno que, si bien promete ser muy frío, o parece que va a venir con mucho frío, aparentemente no va a traer tantos fenómenos de helada. Bueno, todo eso todo eso forma parte de lo que genéricamente se llama cambio climático. Ok. Pero creo que una de las notas
o una de las primeras reflexiones que debemos hacer es que efectivamente aquí no hay infraestructura que soporte esto, más allá de que obviamente habrá alguna tarea para hacer, siempre hay algún trabajo y todos los gobiernos deberán dar cuenta de lo que le corresponde, el nacional, el provincial, los municipios, lo que tiene que ver con caminos rurales, no sé, cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que le corresponda, pero evidentemente que caigan más de 400 milímetros en algunos casos en menos de 3 horas, Ese, claro, eso es casi, te casi puedo asegurar imposible. que, no, te puedo asegurar que eso es imposible es imposible ahí evitar una tragedia. Lamentablemente para los que estaban en ese momento en las rutas, Mm. creo que la información circuló afortunadamente, circuló muy rápidamente. El gobierno, la dirección de vialidad estuvo también muy ágil a la hora de cortar la circulación en las rutas nacionales. Después el tema del puente, que fue preventivo, para evitar que justamente siga circulando los vehículos y fundamentalmente los camiones, que obviamente eso expone a la gente a los accidentes. Lamentablemente, insisto, en estas últimas horas se ha confirmado la muerte de otra persona allí en la zona de Varadero Campana y sigue habiendo, por lo menos hasta la última información que yo tengo, 3 personas que están desaparecidas y en la zona noroeste, lentamente, después de la madrugada del día domingo, o sea, a partir de la madrugada del día domingo, empieza a bajar el agua y ha mejorado las condiciones climáticas sin que ello implique que se hayan levantado los alertas. Ok. La alerta continúa y por supuesto para todos aquellos que están en las zonas inundadas, siempre es, o sea, por una cuestión de precaución, evitar transitar por las zonas inundadas, ¿no? Ok. Algo que siempre es importante Mm. destacar. Leo, por otra parte, quiero hacerte dos preguntas más. Primero, obviamente ayer hubo elecciones en Cava, conocemos todos los resultados, y tengo que preguntarte si prevés a partir de... Me vas a decir, pero eligieron concejales en Capital Federal. Sí, es cierto, se nacionalizó la elección y demás. ¿Hay algún efecto que tenga esta elección? Digo, no en términos estrictamente de lo que tenga que ver con funcionarios, pero sí en el camino del gobierno después de haber ganado ayer la Libertad Avanza la elección en la capital federal. Va a esperar, creo yo, el gobierno de Milei una adhesión de todos los sectores, Mm, por lo menos lo que tiene que ver con el mundo agropecuario, una adhesión 100% después de lo que ha sido esta... yo creo que más que triunfo de la Libertad Avanza, tenemos que hablar de la derrota del del macrismo. PRO, ¿no? Claro. Y Vos sabés que hablar de la teníamos... derrota del macrismo implica que hoy hay otra bandera que está levantándose Mm, frente a lo que se conoce como, o lo que nosotros conocimos como peronismo o el arco del progresismo, o llamémosle como quiera llamarse, y hoy esto que es la derecha en términos políticos y bueno, y todo el sector agropecuario que mayoritariamente apoyó en su momento a Macri, hoy seguramente va a terminar encolumnado detrás de Javier Milei. Y esto mm. lo digo fundamentalmente, Adrián, pensando en lo que va a ser la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, no recuerdo exactamente en la proporción, pero hay unos cuantos distritos que están gobernados por dirigentes del Del PRO. PRO. Mar del Plata. Mar del Plata. Bueno, ahí lo ¿Qué va tenés a a pasar ahí, no? Montenegro, Claro. ahí lo tenés a Montenegro, pero digo, después hay distritos gobernados por la Unión Cívica Radical también, Tandil, y, por ejemplo. y además Balcarce. de, Mm, y además de legisladores. mm. Entonces, esta elección de ayer lo posiciona al espacio de Milei en una mesa en donde va a negociar de otra manera lo que tiene que ver con el armado en la provincia de Buenos Aires. Después veremos en la elección a nivel nacional, en Capital, a ver qué ocurre, porque creo que el factor
no me quiero ir de lo que es específicamente la columna de agro, pero me parece que Sí, la nota de la jornada fue la bajísima participación. En claro, algunos casos, en algunas comunas, Adrián, ayer la participación estuvo en el orden del 35%. Entonces, si en la elección de octubre a legisladores nacionales, no sabemos qué candidato, por ahí mejora la performance de lo que es la oposición hoy al gobierno, bueno, con más razón, Milei debería, el espacio de Milei debería apurarse a trabajar una alianza fuerte con toda la dirigencia del interior bonaerense, que en gran medida está vinculada al agro, claro. para, bueno, Ahora, Leo, contrarrestar. igualmente no hay. Se Sí, polariza la elección, se termina polarizando la elección en términos interior y conurbano. Creo que es mm, una lectura bastante simplista, pero que en alguna medida puede darse. tiene algún Mm. asidero, ¿no es cierto? El peronismo es bastión en el conurbano y el interior tiene sus preferencias más que nada, salvo Marchiquita, ¿no? Que ha tenido desde los últimos 25 años, si no me equivoco, intendentes alineados bueno, con el kirchnerismo, con el peronismo, Villa Gesell otro tanto, pero digo, Salvo un son, periodo, salvo un periodo de Cambiemos, aquí 2015-2019, claro, desde claro, hace. son contados con, Claro, sí, claro. son los menos, y son además distritos que no tienen tanto peso Mm. a la hora de la cantidad de votos. Yo no tengo ninguna duda que la dirigencia agropecuaria en general, aún con todos los reclamos que están haciendo, porque el propio presidente Carvap el fin de semana, a raíz de lo que han sido esta tragedia del temporal, ya lo venía advirtiendo, la dirigencia agropecuaria está hablando de la falta de obra pública y Mm. la obra pública en serio, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cuenca del río Salado, por ejemplo, el mantenimiento de las rutas nacionales, la ruta 3, donde el otro día hubo otro Sí, accidente con señor. víctimas fatales. Mm. Bueno, todo eso depende de el gobierno nacional y la dirigencia no deja de reclamárselo. Y otro tanto, lo que vos hacías mención a la declaración del presidente de la Sociedad Rural de Mar Chiquita, ¿Lo médico viste? ¿Estás veterinario. al tanto? ¿Lo viste? Digo, nosotros nos llamó Pero mucho la atención, ¿no? acaba de publicarse, Adrián, la Sí. resolución 338 del SENASA, Ajá. que permite el ingreso del material sanitario proveniente de Brasil. O sea que ha sido muy curioso, porque esta saga viene de por lo menos un mes y medio, A ver qué pasó. en donde, en donde el gobierno venía anunciando que iba a haber, primero venían anunciando como que iba a haber una apertura indiscriminada de medicamentos. Ajá. De hecho hubo una declaración de Cristina, recordémoslo, en algún momento diciéndole, che, Milei, a ver si sos tan guapo, ¿por qué no abrís y desregulás todo lo que tiene que ver con los medicamentos? Bueno, eh, el gobierno venía con esos anuncios, o con esos anuncios no, con esas declaraciones, porque uno ya no sabe qué es Claro. lo oficial o lo que realmente, claro, lo que se dice en serio. Y en relación a la cuestión de la sanidad animal, se venía hablando que se iba a permitir la importación del material veterinario con países que tengan estándares similares a los de Argentina. Mm. Todo esto desemboca el viernes en la resolución 333 que habilita, vamos a hablar concretamente del tema de la vacuna contra la aftosa, que es la preocupación central, hablemoslo en términos prácticos de la producción ganadera y con una altísima importancia en la provincia de Buenos Aires, respecto de bajar un costo que en la Argentina tiene aproximadamente por cada dosis Sí. $1,20, Ajá. y que en Paraguay y Uruguay se paga aproximadamente 0,50. Hay Ese mucha es el argumento diferencia. del Pero hay gobierno. mucha diferencia si es así o no. ¿Cómo, perdón? Estamos hablando de una diferencia muy, muy grande si es así. Estamos hablando de una diferencia muy grande y el gobierno dice que esto lo hace para justamente facilitar el ingreso de productos que bajen el costo, Mm.
a los productores. De hecho, hay muchos productores que están a favor de esta medida. Algunos dicen que inclusive la participación de estas fundaciones, como la que preside Thibaut, en realidad algunos hablan, ¿no?, en términos mileísticos de un curro y de... Claro. Pero no me quiero ir de lo que ha sido la línea temporal de esto, porque el viernes la resolución 333 solamente permite el ingreso de material desde Uruguay. Fue muy raro eso porque todo el mundo se preguntó, ¿y qué pasa con Brasil? Porque, claro, porque el tema está la empresa que tiene un montón de vacunas tiradas, que las quiere traer para acá, según Thibaut. El problema es con una empresa brasileña. Es Tecnovax, esa empresa Exacto. Que también opera en la Argentina, pero independientemente de eso, el criterio con el cual el gobierno, o sea, el decreto presidencial habilita estas medidas administrativas de organismos como el SENASA, dice que se le tiene que dar el mismo trato a todos los países fundadores del Mercosur. Los países fundadores del Mercosur son Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Bueno, hoy se conoce la resolución 338, en donde Brasil, junto con Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, obviamente, pueden tener esta posibilidad de tener certificado de uso y comercialización para traer estas vacunas antiaftosa y aplicarlas en el ganado argentino. La última. Brasil es el principal exportador de ganado del mundo. Ajá. Yo no tengo ninguna duda que la calidad de las vacunas en términos sanitarios, me voy a restringir a lo que es Brasil, yo no tengo ninguna duda que esa calidad de esa vacuna es equivalente a la que se produce acá, porque de hecho Tecnovax también produce acá. Si vamos al caso, si vamos al ejemplo, lo que creo que está errado el productor, o digamos, en general el criterio, es que este sistema, y ahí le doy la razón a Thibaut, el sistema funciona. Entonces no tenemos que trabajar en bajar un costo bárbaro. Ahora, trabajar en desmantelar un esquema que funciona es lo que no está correcto. Por eso el título, ¿no? El título que dio Thibaut, que dijo, no destruyan lo que está bien. No dijo, se lo dijo el ciudadano, ¿no? Al ciudadano más chiquita el otro día. Exactamente, Adrián, porque todo esto se tiene que seguir haciendo con la fiscalización del SENASA, con el acompañamiento de estas fundaciones que son las que en definitiva garantizan la trazabilidad y garantizan la calidad del material sanitario que se está proveyendo. Y acá hay otra discusión que tiene que ver, porque también se involucra lo que es la barrera sanitaria en la Patagonia. El propio Brasil tiene áreas en donde ya ha dejado de vacunar contra la aftosa, entonces alguno puede decir, bueno, cuidado, porque si Brasil no está vacunando, no podemos tener algún perjuicio. Es decir, me parece que no hay que dejar de analizar, y de hecho en este momento hay aftosa en Alemania. Y increíblemente, ¿no? Bueno, sí. Entonces, hay que analizar muy puntualmente toda la situación, y creo que la Argentina, a lo largo de los años y con muchas críticas que uno puede hacer, ha logrado armar un andamiaje en esta cuestión sanitaria, de sanidad animal, puntualmente del ganado, para justamente erradicar esa enfermedad que es la que permite lograr el óptimo, que sería exportar 2 millones de toneladas anuales. Hace menos de 30 años la Argentina no tenía ese estatus, muy por el contrario, era un conflicto serio para la producción ganadera el hecho de que todavía persistiera la fiebre aftosa. Ahora se incorpora Brasil con esta resolución que se acaba de conocer, salió hace un ratito y la estaba leyendo en el boletín oficial, incorpora a Brasil, pero como generalidad. Después, todavía no se conocen los anexos de lo que son los detalles técnicos de cómo se van a poder importar esas vacunas a la Argentina. Ahora, es cierto que también en un mundo en donde ahora la globalización está en discusión, pero sigue habiendo bastante interrelación entre los países, no está de más que un país como la Argentina tenga un intercambio con países que estén al mismo nivel en los estándares sanitarios, tenga un intercambio científico, de investigación, y además de empresas que operan en esos países
en forma indistinta. Entonces, eso también es cierto y forma parte de la realidad. Claro. La Argentina no tiene el monopolio de la producción de vacunas contra la aftosa, no lo tiene nadie, y en el caso de Tecnovax, siguiendo el mismo ejemplo, opera tanto en la Argentina como en Brasil. Entonces, no está mal o no está de más tener esa adecuación. Ahora, de ahí abrir la puerta a cualquier cosa y desmantelar un sistema que funciona correctamente, Ahí está la yo crítica. estoy de acuerdo con el presidente de la Sociedad Rural de Mar Chiquita, eso no corresponde, y él hace ahí una crítica puntualizando a la figura esta del ministro Sturzenegger, un ministro que no se sabe muy bien de qué ministerio de qué es, pero que la palabra esta de regulación, hay que desmantelar, suena muy lindo, pero cuando uno va a la praxis, a las cosas reales, bueno, nos encontramos con estos ejemplos donde efectivamente no es tan lindo todo y no es que hay que desmantelar todo, desregular todo y que cualquiera vacune y que cualquiera haga cualquier cosa. Claro. En ese sentido y en ese ítem en particular, completamente de acuerdo con las declaraciones de Etivo, que por supuesto las encuentran en ciudadano.com.ar y en ciudadanoagro.com.ar. Y te voy a agregar un dato, Leo. Te voy a agregar un dato, porque hoy en el programa El Gabinete que conduce Pablo Unger con la participación de Sebastián Jiménez, hoy va a estar Thibaut aquí a partir de las 19 por la radio y por el streaming para hablar de esto y también meterse en muchos temas locales, ¿no? Que tienen que ver con Mar Chiquita y un montón de cosas que ocurren acá. Por supuesto, nuestra mirada está puesta encima de lo que ocurre a nivel local, pero hoy por la tarde seguramente vamos a tener muchos más detalles con Thibaut, que va a estar aquí en la radio en el programa El Gabinete que conduce Pablo Unger a partir de las 7 de la tarde. Bueno, van a poder profundizar un poco más en la resolución 338 y en todos los otros temas que estás mencionando. Leo, como siempre es un gusto, te mandamos un abrazo grande. Lo último, decime del clima, ¿se sabe algo? ¿Hay alguna alerta más? ¿Ya pasó todo? ¿Hay que tener precaución independientemente? Por ahora, ¿no? alertas no, va a empezar el frío, a partir de hoy empieza el frío y abríguense porque las mínimas que se esperan para ahí, para la costa, rondan los 3 y los 4 grados a partir de hoy a la noche, mañana. Y empezó, y Adrián, la última, la del estribo, empezó en el predio ferial de la Rural de Palermo, la Expo de Otoño de Angus, con el ingreso del primer animal, una vaquillona de una cabaña de Castelli, provincia de Buenos Aires, que justamente pudo llegar a pesar de las inclemencias climáticas. La semana de Angus, la Expo de Otoño, dedicada a la raza líder, con premios internacionales, como es habitual, y por supuesto las juras con los premios y después los remates hacia el jueves y el viernes. Toda esa información, por supuesto, en ciudadanoagro.com.ar. Como siempre es un gusto, Leo. Te mandamos un fuerte abrazo y nos reencontramos el próximo lunes. Buena semana para todos.